Mientras yo usaba uniformes heredados y desayunaba solo café aguado, mi primo Santiago estrenaba carro nuevo cada año. No era envidia lo que sentía entonces. Era algo más profundo. Era la certeza de que la vida había repartido las cartas de forma brutalmente desigual, y que yo tendría que jugar con una mano vacía mientras él ganaba sin siquiera intentarlo. Mi primo Santiago siempre tuvo todo. Desde que éramos niños, cada cumpleaños suyo era un evento que toda la familia esperaba. Autos de control remoto caros, consolas de videojuegos, ropa de marca. Mientras yo usaba los uniformes heredados de mis primas mayores, él estrenaba el suyo cada ciclo escolar. Vivíamos en Guadalajara, en la misma colonia, pero nuestras realidades eran completamente diferentes. Su casa tenía 2 pisos, alberca y un jardín enorme. La mía era modesta, con 3 recámaras pequeñas donde dormíamos mis 2 hermanos y yo. Mi mamá trabajaba doble turno en una maquiladora y mi papá manejaba un taxi. Los papás de Santiago tenían un negocio de importaciones que les daba muy bien. Nunca entendí por qué la vida repartía las cartas tan desigualmente. Cada diciembre, cuando llegaba la época de posadas, la diferencia se hacía más evidente. Ellos contrataban banda en vivo, ponían luces por toda la fachada y regalaban juguetes costosos. Nosotros hacíamos tacos de frijoles y poníamos música en una bocina prestada. Santiago estudiaba en el Instituto México, una escuela privada donde los maestros hablaban inglés y tenían laboratorios de computación. Yo iba a la secundaria técnica del gobierno, con salones de 40 alumnos y libros viejos. Aún así, mis calificaciones siempre fueron mejores que las suyas. Eso me daba una pequeña satisfacción que guardaba en silencio. Cuando cumplimos 15 años, la diferencia se volvió brutal. A Santiago le regalaron un carro, un Jetta negro, modelo reciente, con rines deportivos y sistema de sonido. Todavía no tenía edad para manejar legalmente, pero eso no importaba. Su papá le pagó clases particulares de manejo y lo dejaba practicar en estacionamientos vacíos los domingos. Yo seguía subiendo al camión cada mañana a las 6, cargando mi mochila desgastada y mis cuadernos forrados con bolsas de supermercado. En la prepa, Santiago empezó a salir con la hija del dueño de una concesionaria de autos. Llegaba por ella en su carro, la llevaba a restaurantes en Andares, al cine VIP. Mis salidas eran al parque con mis amigas, comprando esquites y caminando sin rumbo. Nunca me invitó a ninguna de sus fiestas. Decía que eran ambiente diferente, que yo no conocía a su círculo. La verdad dolía, pero la entendía. Nosotros éramos familia por sangre, no por estilo de vida. Un verano, los papás de Santiago decidieron mandarlo a un campamento de liderazgo en Canadá. 3 semanas, todo pagado. Volvió hablando de lo increíble que era viajar, de la gente que conoció, de las oportunidades que veía. Yo había pasado ese verano ayudando a mi mamá a vender tamales los fines de semana para juntar dinero extra. Mis manos olían a masa todo el tiempo. Recuerdo una tarde, sentada en la banqueta esperando clientes, viendo pasar los carros lujosos por la avenida, y pensando si algún día mi vida sería diferente. Si algún día yo también podría hablar de viajes y oportunidades, o si siempre sería la prima pobre de la familia. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales de personas que lucharon contra las desigualdades y encontraron su camino. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando estas verdades que necesitan ser escuchadas. Llegó la universidad y ahí todo explotó. Santiago entró sin problema a la Universidad Panamericana, una de las más caras de Guadalajara. Estudiaría administración de empresas. Su papá le compró un departamento cerca del campus para que no perdiera tiempo en el tráfico. Un departamento amueblado, con 2 habitaciones, cocina integral, gimnasio en el edificio. Yo pasé el examen para la Universidad de Guadalajara, pública, masiva, pero buena. Estudiaría contaduría porque era práctica y podía conseguir trabajo rápido. Seguía viviendo en casa, despertándome a las 5 de la mañana para tomar 2 camiones y llegar a tiempo. Las clases de Santiago eran de 20 alumnos, las mías, de 100. Él tenía iPad y laptop nueva. Yo compartía una computadora vieja con mis hermanos y hacía fila en los cafés internet cuando necesitaba imprimir trabajos. Pero algo cambió en mí durante esos años. Dejé de comparar. Empecé a enfocarme en lo que sí podía controlar.
mis calificaciones, mi esfuerzo, mi red de contactos. Me metí a talleres gratuitos de Excel, conseguí una beca por promedio, comencé a dar clases de regularización los sábados. El dinero que ganaba era poco, pero era mío. Lo guardaba en una lata de galletas debajo de mi cama. Soñaba con independizarme algún día. Cada peso que ahorraba era una semilla de libertad. Cada hora extra que dedicaba a estudiar era un ladrillo más en el camino que estaba construyendo para mí misma. Santiago se tituló primero, obviamente. Su familia organizó una fiesta enorme en un salón de eventos en Zapopan. Mariachi, cena buffet, barra libre. Yo fui con mi familia, vestida con un vestido prestado de mi prima. Durante la fiesta, Santiago dio un discurso agradeciendo a sus papás por todo. Habló de sacrificios y esfuerzos. Yo solo podía pensar en la ironía. Él no sabía lo que era sacrificarse. No sabía lo que era levantarse con frío, desayunar solo un café aguado, estudiar con luz de celular porque cortaron la electricidad. Pero no sentía odio. Sentía una determinación fría. Yo me titulé 6 meses después, con honores. No hubo fiesta. Mi mamá hizo pozole en casa y mis tíos trajeron refrescos. Fue humilde, pero fue sincero. Esa noche, abrazada a mi mamá, lloré de felicidad. Había logrado algo que nadie me regaló. Santiago consiguió trabajo inmediatamente en el negocio de su papá. Puesto de gerente junior, sueldo alto, prestaciones completas. Yo mandé mi currículum a 20 empresas. Conseguí entrevistas en 3. Me contrataron en una firma de contadores como auxiliar, ganando el salario mínimo. Pero era un inicio. Llegaba antes que todos, me quedaba tarde, aprendía de cada persona. En 1 año me ascendieron, en 2 ya llevaba cuentas importantes, en 3 me hicieron supervisora. Cada logro lo celebraba sola, en silencio, pero con un orgullo inmenso, porque sabía que nadie me lo había regalado. Si sientes que esta historia refleja tu propia lucha, dale like y suscríbete. Miles de personas están aquí porque entienden que el éxito real no viene de lo que te dan, sino de lo que construyes. Únete a esta comunidad de personas que se levantan cada día a demostrarse a sí mismas de qué están hechas. Los años pasaron y nuestros caminos se separaron más. Santiago se casó con su novia de la prepa. Boda en jardín, 200 invitados, luna de miel en Europa. Sus papás les regalaron una casa en una privada de Zapopan. Yo seguía rentando un cuarto en una casa compartida en Tlaquepaque, ahorrando cada peso que podía. Pero algo interesante empezó a pasar. El negocio de su papá comenzó a tener problemas. La competencia de productos chinos más baratos, deudas mal manejadas, clientes que no pagaban. Santiago, que nunca había enfrentado una crisis real, no supo cómo reaccionar. Intentó pedir préstamos, vender activos, pero todo se complicaba. La realidad le estaba cobrando factura. Mientras tanto, yo había cambiado de empresa. Una firma internacional me contrató como contadora senior. El sueldo era el triple de lo que ganaba antes. Pude mudarme a un departamento propio, pequeño, pero mío. Compré muebles de segunda mano y los restauré yo misma. Cada objeto en ese lugar representaba mi esfuerzo. Cada rincón olía a victoria personal. En las reuniones familiares, Santiago ya no hablaba tanto. Se veía cansado, preocupado. Su esposa se quejaba de que ya no salían como antes, de que tenían que cuidar los gastos. Yo escuchaba en silencio. No sentía satisfacción por su crisis, pero tampoco lástima. La vida, finalmente, le estaba enseñando lo que a mí me enseñó desde niña. Un día, Santiago me llamó. Necesitaba ayuda con las finanzas del negocio. Estaban al borde de la quiebra y no sabía cómo organizar los números. Me pidió, por favor, que le echara un ojo a sus estados financieros. Quedamos de vernos en un café. Llegó en un carro más modesto, ya no el último modelo. Se veía vulnerable, algo que nunca había visto en él. Revisé sus papeles. Era un desastre. Gastos sin control, inversiones sin análisis, deudas sobre deudas. Le expliqué la situación con honestidad. Necesitaban reestructurar todo, cortar gastos innecesarios, renegociar con proveedores. Le hice un plan de rescate financiero. Le tomó horas entender todo. Me agradeció con una humildad genuina que me sorprendió. Durante las siguientes semanas, trabajé con él. Le enseñé a usar herramientas de control, a analizar márgenes, a proyectar flujos de efectivo.
Cosas que yo había aprendido a base de prueba y error, de desveladas estudiando, de certificaciones que pagué con mi dinero. Santiago aprendió rápido, debo admitirlo. Cuando tenía la presión real, cuando no había red de seguridad, sacaba recursos que no sabía que tenía. Logró salvar el negocio, aunque mucho más pequeño. Tuvieron que vender la casa grande, mudarse a algo más accesible, cambiar de estilo de vida, pero sobrevivieron. Hoy, 5 años después, nuestra relación es diferente. Santiago me habla con respeto genuino, me invita a comer de vez en cuando y pagamos a medias. Ya no presume, ya no habla de marcas o viajes, habla de su hija, de cómo quiere educarla distinto, enseñarle el valor del esfuerzo. Yo sigo creciendo profesionalmente. Ahora soy socia en mi firma. Compré un departamento más grande en una buena zona. Manejo un carro usado pero confiable que pagué de contado. Ayudo a mi mamá económicamente. Le pagué su casa para que ya no rente. Eso me da más orgullo que cualquier lujo. La vida nos enseñó lecciones opuestas. A él le enseñó que el privilegio no es eterno, que tarde o temprano tienes que demostrar tu valor. A mí me enseñó que la adversidad construye carácter, que cada escalón que subes por ti mismo es inamovible. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia resonó en ti. Suscríbete para más relatos de superación real, de personas que tomaron las cartas que la vida les dio y las jugaron con inteligencia y corazón. Cada suscripción es un voto de confianza para seguir compartiendo estas verdades. No nos hicimos cercanos, pero hay un entendimiento nuevo. Cuando nos vemos en reuniones familiares, ya no siento envidia ni resentimiento. Veo a alguien que finalmente entendió lo que yo siempre supe, que lo único que realmente te pertenece es lo que construyes con tus propias manos. Y esa lección, aunque tardía para él, vale más que todos los autos nuevos y escuelas privadas del mundo. Mira, voy a ser completamente honesta contigo. Sé que casi nadie se suscribe a los canales que escucha. De cada 100 personas que llegaron hasta aquí conmigo, que escucharon mi historia completa, solo 2 o 3 tocan ese botón rojo. Y lo entiendo. De verdad lo entiendo. Todos tenemos 1000 cosas en la cabeza. Siempre hay prisa. Siempre hay algo más que hacer. Pero déjame decirte algo desde el corazón. Esa suscripción gratuita, esos 2 segundos que te toma tocar ese botón, es literalmente lo único que te estoy pidiendo. No te cuesta dinero, no te quita nada. Pero para mí, para poder seguir aquí compartiendo estas historias reales, estas verdades que duelen pero que también sanan, significa absolutamente todo. Cada suscripción me dice que mi voz llegó a alguien, que mi lucha sirvió para algo más que solo para mí. Si mi historia te tocó aunque sea un poquito, si te viste reflejada en alguna parte de mi camino, si sentiste esa rabia de ver las injusticias o esa esperanza de saber que sí se puede salir adelante, te lo suplico. Regálame esos 2 segundos. Suscríbete. Ayúdame a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas, porque al final del día, tu suscripción no es solo un número. Es una mano extendida, es un abrazo silencioso, es decirme que lo que viví y lo que comparto tiene valor. Y eso, créeme, vale infinitamente más que todos los carros nuevos y privilegios que mi primo tuvo sin siquiera pedirlos.